Grabando raíces 490, Mirza Islas, tronco 1. 3, 2. En arqueología, las fotografías desde su inicio en 1839 han servido a dos propósitos básicos. Por un lado, registrar y documentar monumentos, ruinas, estructuras, restos y objetos descubiertos en excavación. Y por otro, realizar tomas informales de recuerdo personal de las propias excavaciones o viajes y visitas con el objetivo de yo estuve ahí. En los dos casos, las fotografías son móviles inmutables, en la medida en que se ofrecen por algo que en realidad está ausente. Y por eso, por su condición de móviles inmutables, las primeras iban a las publicaciones académicas y divulgativas, revistas, periódicos, libros, y las segundas servían de forma más privada a los arqueólogos, aunque se asomen a las páginas de biografías, historias de la disciplina y otros géneros historiográficos. Insertar cortina de introducción. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa Raíces, programa de enfoque antropológico en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Soy Bertrand Lobjoy, profesor de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Este programa lo pueden escuchar también por internet en la página de la universidad udem.edu.mx/Radio UDEM. También estamos presentes en redes sociales, mediante nuestra página Facebook, Raíces UDEM, y también en Instagram como Raíces_UDEM, nuestro blog, donde pueden también conseguir los podcasts y todas las referencias, los eventos que les compartimos, que es raicesudem.blogspot.mx. El día de hoy, en este programa número 490, recibimos a la arqueóloga Mirza Islas, arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, integrante del proyecto Templo Mayor que dirige Leonardo López Luján. En este caso, Mirza es integrante de este proyecto desde el 2011. Mirza se especializó en arqueología histórica y en particular la cerámica colonial. Y también, como han podido escuchar en este fragmento de un artículo publicado por Ruiz Zapatero en España, es una gran aficionada de la fotografía. De cierta manera, podemos decir que Mirza es la fotógrafa oficial del proyecto Templo Mayor. Buenas tardes, Mirza, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Te agradezco mucho la invitación. Nosotros muy felices de recibirte en este programa, como lo hemos hecho a lo largo de esos casi 10 años que tiene Raíces, a recibir ahí los diferentes integrantes del proyecto Templo Mayor, por diferentes razones, por diferentes temas. Y bueno, una cosa es excavar, como tú lo has hecho, como tú lo haces, pero también la otra es documentar. Habíamos tenido la ocasión en otros programas hablar en particular con Jorge Pérez de Lara, que también es fotógrafo y que hace publicaciones, sus fotografías aparecen en revistas, aparecen en libros, y nos hablaba de su quehacer de fotógrafo. También recibimos a Fernando Aceves, artista, que hace una propuesta muy interesante de pintura arqueológica. En este caso, queda una tercera vertiente de la documentación visual, que es la fotografía. Quizás habría que ver la parte ahí de visual con el video, pero vamos a remontar a lo que es realmente la fotografía como una herramienta muy importante dentro de la arqueología. Y en este sentido, me gustaría, a lo largo de esta hora que tenemos contigo, que nos expliques un poquito tus quehaceres, cómo trabajas, y quizás antes de todo, siendo arqueóloga, o sea, no eres fotógrafa de formación, sino más bien arqueóloga, ¿cómo llegaste a ser la fotógrafa de este proyecto Templo Mayor? Ok. Bueno, pues la historia comenzó porque en el 2012 comenzamos a hacer el análisis de toda la cerámica que se localizó en el predio. Entonces, este trabajo nos llevó alrededor de 2 años y al finalizar nos vimos en la necesidad de hacer el registro fotográfico del muestrario de cerámica que habíamos
pues ya terminado de analizar, ¿no? Con el fin de entregar un informe al Consejo de Arqueología. Entonces, en ese momento estábamos trabajando dos arqueólogas y en lo que mi compañera terminaba de procesar la información, me pidió, ¿no? Se me asignó la tarea de tomar las fotografías del muestrario. Entonces fue eso como una situación clave de cómo yo fue que inicié tomando fotografías en el proyecto. A partir de ahí, pues me gustó, ¿no? Mucho, lo disfruté mucho. Como que todos llegaron a la conclusión de que el resultado había sido bastante bueno. Y a partir de ahí, pues me empecé a interesar, ¿no? Empecé a tomar cursos, talleres, me empecé a preparar en la Academia de San Carlos, en la Casa del Lago, de manera autodidacta también, ¿no? Y pues la verdad es que ha sido, pues, muy, muy satisfactorio para mí, ¿no? El tener este papel en el proyecto. Hay una cosa que me llama la atención, como le comenté, es que tú eres un arqueólogo que se ha convertido en fotógrafa. La mayoría de los arqueólogos, como quiera, toman fotografías y vamos a ver, como quiera, la revolución digital que permitió justamente que casi todos los arqueólogos puedan tomar fotografía, cuando antes había eventualmente una persona realmente dedicada a esa. A este asunto. Quizás valdría la pena hacer un pequeño ahí salto en el pasado para que nos comentes ahí cuándo ahí se empezó a hacer uso de la fotografía en arqueología y por cuáles motivos. Claro, pues sí, la fotografía, a diferencia, por ejemplo, del dibujo, ¿no? Lleva pues menos tiempo, ¿no? La fotografía aplicada a la arqueología comenzó gracias a todos estos registros que hicieron los viajeros, ¿no? Que llegaron a México a mediados del siglo XIX, que coincide, ¿no? En cuanto a siglos con la creación también de la fotografía, ¿no? Y pues la fotografía ha tenido una enorme relevancia en el campo de la arqueología, ¿no? Porque al final es una contribución a la memoria histórica que se ha tenido de algunos sitios, ¿no? Y es así como, pues como hemos podido tener fotografías de esa época, de sitios arqueológicos, de cómo se veían, ¿no? Y cómo esas fotografías, además del valor que tienen, a lo mejor artístico o no, como lo queramos ver, también han contribuido mucho a la reconstrucción, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos algunos fotógrafos, ¿no? De esa época, ¿no? Como Desiré Charney o Noberto Mahler, ¿no? Que fueron algunos de esos primeros fotógrafos que tenían que ver con sitios, ¿no? Muchos de ellos obviamente sin explorar. Y pues, bueno, para eso igual me gustaría recomendar algunas cosas, pero bueno, si quieres lo dejamos para más adelante cuando demos nuestras recomendaciones. Sí. Pero sí, así fue como se fue aplicando y a lo largo del siglo XIX y del XX, pues siguió, ¿no? Es muy importante lo que dices, en particular los nombres que mencionas para la arqueología mexicana en este sentido. Realmente la coincidencia entre la creación, el desarrollo de la fotografía, tanto en Europa como en esta parte del mundo también, el continente americano, y cómo justamente una figura como Charney, pues ahí ha sido fundamental, yo creo. Y también ver que esas fotografías de Charney fueron publicadas casi unos años después en diferentes publicaciones en Francia que fueron traducidas. Y que fueron expuestas hace unos cuantos años. Ahí el doctor Eduardo Matos había organizado una exposición muy padre en el Colegio San Ildefonso, si bien recuerdo, sobre este tema. En el 2014, sí, una Sí. exposición que se llamó Memoria Revelada, el surgimiento de la fotografía arqueológica. Y Así hace es. poco en el Museo de Antropología también hubo una exposición muy, muy, muy buena, ¿no? Que desafortunadamente por esta situación de la pandemia ya no se pudo, mucha gente pues ya no la visitó, que se llama La invención de la memoria, ¿no? Fotografía y arqueología en México, que también estuvo muy padre. Bueno, pues vamos a seguir desglosando un poquito este tema. Ahora enfocándonos, hablabas ahorita del dibujo. No es de poner en competencia ahí el dibujo con la fotografía, pero
a lo mejor porque quizás tienen objetivos distintos o porque en este sentido la fotografía no pudo totalmente superar al dibujo. ¿Por qué se requiere todavía el dibujo arqueológico? Sí, mira, esta pregunta en particular sí me hizo hacer una reflexión más profunda, ¿no? Acerca de esta cuestión. Me tuve que retroalimentar también, ¿no? Con mis compañeros. Y pues considero, al final mi conclusión es que considero que ofrecen cosas distintas, ¿no? Y que el dibujo arqueológico además me parece que es muy amplio, ¿no? O sea, no tiene un solo objetivo, pueden ser diversos, ¿no? Y es por eso que en el proyecto tenemos ambos registros, ¿no? O sea, somos muy cuidadosos en el registro y pues tenemos los dos, ¿no? Porque creo que estos dibujos, ¿no? Tanto tener el registro fotográfico como el de dibujo, al final también resulta como un respaldo, ¿no? O sea, donde las dos cosas te pueden dar información diferente. Por ejemplo, muchos de los dibujos que se hacen en este papel milimétrico, ¿no? Donde mis compañeros tienen gran cuidado de medir ¿no? Y es un trabajo que además es tardado, ¿no? O sea, a veces se puede invertir bastante tiempo en esto. Eh, lo hacemos así porque, por ejemplo, ¿no? La arquitecta que trabaja con nosotros, Michelle de Anda, ¿no? Todos estos dibujos, pues al final se procesan, no se quedan en el papel, ¿no? Se pasan a programas especializados ¿no? De reconstrucción. Y pues esto también nos sirve a nosotros, nos ha servido para hacer planos, por ejemplo, ¿no? De las operaciones que tenemos. Eh, y bueno, por eso creo que a pesar, ¿no? De que a lo mejor de una pieza arqueológica podamos tener tal vez un mejor registro en dibujo, pues no compiten, ¿no? En ese sentido. Creo que las dos ofrecen cosas distintas y en el caso de un proyecto arqueológico, pues creo que tiene que haber los dos registros, ¿no? O sea, no creo que pueda solo en algún punto ser solo un registro fotográfico o solo un registro de dibujo. Entonces creo que afortunadamente nosotros podemos, ¿no? Tenemos como las condiciones para poder hacer un registro muy detallado de lo que estamos haciendo. Bueno, ahorita lo seguiremos platicando, ¿no? Pero Sí. es importante ser muy estrictos y tener todo muy bien registrado, ¿no? Y ambas cosas nos ayudan para eso. Ah, bueno, justamente vamos a tratar de entender un poquito la metodología de trabajo del fotógrafo en el campo, como es tu caso. Y en este sentido, Miguel Lapuente, nuestro colega ahí del Laboratorio de Medios, nos va a leer este otro fragmento del artículo de Ruiz Zapatero que les recomendaremos al final también, para tratar de entender un poquito este papel. Insertar lectura 2. Miguel Lapuente. Gracias, Miguel. Bueno, nos queda entonces por entender en esta primera parte del programa, pues el papel como tal del fotógrafo y cómo trabaja, con cuáles herramientas. Empezando quizás ahí a lo largo de este siglo y medio, más o menos, más de siglo y medio, de hecho son casi 160, Como 170 180 años de que años. se utilizara la fotografía en arqueología. Pero vamos a enfocarnos quizás en la revolución digital, las últimas 2 décadas que tú estás viviendo como arqueóloga aparte. ¿Cómo ha evolucionado el papel del fotógrafo, del arqueólogo, arqueóloga, fotógrafo, fotógrafa en esas últimas 2 décadas? Sí, pues yo creo que ha evolucionado, ¿no? En la medida en la que la tecnología también lo ha hecho. Entonces, creo que el gran cambio, ¿no? De las últimas décadas y que a mí me tocó vivir, pues es el cambio, ¿no? De lo análogo a lo digital. Creo que eso ha venido, pues, a evolucionar la manera en la que se trabaja, en particular la fotografía. Y Pero, por ejemplo, ¿tú haces fotografía analógica, sí argentica? la he hecho.
sí la he hecho, me encanta, ¿no? En la Academia de San Carlos tuve oportunidad de hacerlo, pero claro, hay que pensar que ¿no? Si tú revisas informes de las primeras temporadas, por ejemplo, del proyecto, pues era una forma muy particular de hacer fotografías, ¿no? Donde se tienen los negativos y los positivos, o sea, no hay que pensar que lo digital ha venido a reducir los tiempos, ¿no? De trabajo, también de fotografía y los costos, ¿no? Ujú. Porque también hacer fotografía análoga, o sea, aunque todavía se puede y todavía, ¿no? Justo ahí en la calle de Donceles consigues todo lo que se necesita de químicos y rollos y todo esto, pues eh, lo digital ha venido, ¿no? Ha venido a revolucionar esa forma de hacerlo. Va. Entonces, creo que ese ha sido, yo creo que el cambio más significativo, ¿no? De esto, y que además cada vez surgen más personas especializadas precisamente en esta área, ¿no? Por ejemplo, no sé, pienso en el proyecto que tiene el Museo de Antropología, de fotografía, ¿no? Que son fotografías realmente espectaculares, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues yo creo que ese ha sido el cambio en las últimas décadas. Y ahora, si nos hablas de tu papel como fotógrafa en un proyecto arqueológico, ¿en qué consiste? Entonces, ¿cómo vas trabajando? ¿Te dicen, ah, pues encontramos algo, vienes inmediatamente? ¿O en qué momento vas a tomar, a hacer tomas? ¿Cómo procedes? Sí, pues la verdad es que sí es un trabajo muy divertido. Mi papel como fotógrafa en el proyecto se enfoca en tres actividades principalmente. En el registro fotográfico de los contextos arqueológicos, de los materiales también, y hago un registro semanal, ¿no? A la semana me doy un tiempo durante mi jornada para hacer fotografía de las actividades que se realizan en el proyecto, ¿no? Entonces, también hago un registro no solo de los contextos, sino también del trabajo, ¿no? O sea, que ese es un Entonces, trabajo que pues, sí etnográfico, digamos, de la población del Proyecto Templo Mayor. algo así. Sí, y que realmente pues eso, ¿no? Tengo la gran fortuna de poder además colaborar con todos, ¿no? O sea, eh, eso es, ha sido sin duda como una gran experiencia. Ok, ahora sí, nos hablas un poquito de las herramientas ahí, lo que utilizas como materiales para tomar fotografías. Hay también un aspecto que comentas ahí, la de la evolución de los materiales o de lo que se puede utilizar. Justamente no es un limitante también pensar que cada año hay nuevos modelos de cámara que salen con mejor resolución, y luego tarjetas de memoria con mayor peso, los formatos que también cambian, eso no puede ser también un problema al momento de decir, bueno, documentamos eso hace 10 años, pero ahorita lo podríamos haber hecho de mejor forma porque tiene una mejor resolución. Entonces, cuál es ahí cómo tomas fotografía, con qué tomas fotografías y qué reflexión tienes acerca de esta evolución también del material? Sí, sí, pues justo cuando estaba, ¿no? reflexionando acerca de esto, eh, pues sí es bastante el material que se necesita, ¿no? Yo pienso en esos primeros fotógrafos del siglo XIX y bueno, pues ellos, imagínate cuánto pesaban las cámaras, ¿no? Y lo mucho también que pesaban los trípides. Pero bueno, en esencia se sigue necesitando lo mismo, ¿no? Que cuando empezó la fotografía. Obviamente yo utilizo dos cámaras reflex porque esto me permite poder intercambiar la óptica, ¿no? Los objetivos, los lentes. Entonces, bueno, pues entre las cosas que siempre ando cargando, ¿no? Y que tengo un espacio ahí en el predio para guardar todo esto, pues son diferentes lentes, ¿no? El trípode del que hablaba, lámparas, obviamente para fotografiar, por ejemplo, materiales, se necesitan telas, ¿no? Escalas, difusores, reflectores, cajas de luz, siempre, ya con el tiempo además he ido aprendiendo, ¿no? Que tengo que tener siempre memorias
y baterías de repuesto, ¿no? Siempre trae, o sea, estar pensando en que se puede acabar, ¿no? A veces no sé cuánto me va a llevar una sesión. Entonces, todos estos detalles, ¿no? Que sí, como que tienes que ir un paso adelante para siempre estar prevenido, porque a veces las escenas no se repiten, ¿no? O la preparación lleva mucho tiempo, entonces hay que estar siempre pensando en todo. Bueno, Entonces, bueno, esas son algunas de las cosas que se ocupan, y obviamente la computadora, ¿no? Que es sí, obviamente para también tratar la la imagen. segunda parte. Es decir, para hacer el registro informático, tratar ahí las fotografías. En este sentido, quizás utilizas ciertos software, ¿utilizas software libre? ¿Utilizas software de pago? ¿Cómo procedes en este sentido? Sí, pues todas las fotografías las tomo en un formato que se llama RAW, ¿no? Que es como Sí. es el negativo digital, digamos, ¿no? Para hacer como una semejanza con lo análogo. Y este archivo, además de que es más pesado, porque justamente el sensor de la cámara guarda mucha información, ¿no? En cuanto a de la fotografía, de la imagen más bien, este archivo se tiene que revelar a través de, pues hay dos, yo ocupo dos posibilidades, ¿no? Luego puedo utilizar Photoshop, que tiene una extensión para poder trabajar con estos archivos, o otro programa que se llama Lightroom, que también es como bastante especializado para fotografía en particular y que además te da muchísimas posibilidades, ¿no? La ventaja de tomar estos archivos es que puedes hacer modificaciones sin perder calidad en la imagen, ¿no? Entonces, además de que, digamos, como eh, se pueden modificar algunas cosas, ¿no? Como el ISO o la exposición o algunas cosas, ¿no? Preferentemente no, pero se pueden mover cosas y si tomara yo archivos JPG, esto no lo podría hacer. ¿No? Porque son archivos que ya pierden mucho en resolución aparte para poder trabajarlos de manera correcta. Sí. Sí, luego, pues queda una pregunta antes de irnos a una primera pausa musical, porque aparte tú hiciste la programación de este programa de raíces el día de hoy. Entonces, me gustaría ahí, porque vemos cosas tan raras a veces de los compañeros tomando fotografías ahí, en particular lo que son las tomas cenitales. Bueno, cenital ahí para decir desde arriba, ahí realmente en el eje ahí de la excavación, lo cual puede ser bastante espectacular, pero también bastante peligroso. Pero en este sentido, cuando llevas un registro fotográfico completo, ¿cómo procedes? Tú trabajaste ahí en diferentes ofrendas, depósitos ahí alrededor del Cuauhxicalco, del monitor de Tlaltecutli. ¿Cómo procedes ahí? Dijiste que hay que preparar la sesión fotográfica, pero más quizás si nos puedes dar unos tips o unas cosas ahí que vas haciendo cuando estás haciendo este tipo de registro. Sí, claro. Sí, pues es todo un ritual. Es un trabajo en equipo, ¿no? Además, lo tengo que decir que es un trabajo donde intervienen muchas personas, ¿no? Se requiere de una planeación, ¿no? Por esa cuestión que tú decías del caso de las ofrendas, ¿no? Donde necesitamos planear dónde vamos a poner los rieles que necesitamos para centrar la cámara, para que quede en un lugar fijo. Eh, y hay ocasiones, ¿no? Donde el mismo contexto siempre es diferente, además, ¿no? Porque obviamente pues las ofrendas se localizan en diferentes lugares. Entonces siempre es distinto y por eso siempre tenemos una reunión, ¿no? Antes de esto para hacer esta planeación. Bueno, ya que mis compañeros me ayudaron a hacer a la instalación de riel y andamio, si es que se requiere, pues tenemos mucho cuidado en la limpieza, ¿no? Pues, sí, tratamos de que siempre cuando son, digamos, las fotos, sobre todo de los contextos, ¿no? De las ofrendas, todo esté pues muy bien la escena, ¿no? En cuanto a la limpieza y la iluminación, que es otra cosa que también cuidamos mucho. Y que son además las cosas en las que también pues siempre es un trabajo en equipo, ¿no? Ya que está eso, ¿no? Ahora sigue pues la instalación de la cámara, ¿no? Es cuando
pues ya yo a veces sí requiero de bastante concentración, ¿no? Y toda mi atención. Y es aquí cuando reviso, ¿no? Las condiciones de luz y entonces pongo la cámara de acuerdo a esto, ¿no? Reviso el ISO, el diafragma, el tiempo de exposición. Hay que estar como al pendiente siempre de muchas cosas, ¿no? De la distancia también que tengo. Pensar siempre en este, ¿no? En esta planeación que hacemos, también siempre tenemos ya una serie establecida de fotografías, ¿no? Entonces yo hago mi lista, ¿no? Y vamos, alguien siempre me va ayudando a poner el pizarrón, a poner la escala, a poner el láser, ¿no? Que a veces algunas fotografías las tomamos con un láser que después sirve para los dibujos digitales. Ujú. Y bueno, pues de ahí, ¿no? Ya viene el disparo de la cámara, ¿no? Se hace una serie de 5 fotografías con diferentes exposiciones. Y una vez que ya terminamos, digamos, como el trabajo, ¿no? De fotográfico, viene esta segunda parte de la que hablaba, ¿no? Que es El precisamente tratamiento. procesar todos estos archivos, Ujú. ¿no? Como ya te lo comenté, al final, dependiendo de qué esté fotografiando, también voy decidiendo tanto con qué cámara trabajo como con qué programa, ¿no? Y qué requiere la fotografía. Te iba Entonces, a bueno, el preguntar. resultado. Sí, te iba a preguntar, Mirza, en este sentido, ahí cuando dice de esas 5 tomas, ¿se quedan como que era con las 5 tomas o es un consenso que se toma ahí con los demás integrantes del proyecto para decir, bueno, esa es la que sobre la cual vamos a trabajar? O Leonardo dice, no, es esta que ocupamos, o tú dices, es que esa es la buena para que se haga el dibujo luego. ¿Quién decide a fines de cuentas? Sí, pues hago en el caso de los contextos arqueológicos, ¿no? En el caso en particular de las ofrendas, por ejemplo, hago estas 5 tomas, porque al final esas 5 tomas a mí me sirven porque las combino en el Ah, ok, programa que utilizo. ya, Entonces, esto hace, ¿no? Digamos como en términos como muy simples, hace que yo pueda tener más contrastes de luz y de claro, sombras. claro. Entonces, al final la fotografía resulta mucho mejor, ¿no? Claro. Y como respaldo también. Sí, Mirza, vamos a hacer una primera pausa musical porque ya se está terminando la primera parte de este programa de Raíces en tu compañía. Estamos ahí con Mirza Islas, fotógrafa del proyecto Templo Mayor, aquí en Raíces, en Radio UDEM. Escuchamos entonces de las músicas que les gusta escuchar a Mirza para trabajar justamente, no sé si en la sesión fotográfica, quizás más bien después A en el veces sí. tratamiento, a veces. Nos propuso escuchar esta canción ahí bueno, interpretada por Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, Summertime. Entonces, un pequeño fragmento de esta canción y luego regresamos, obviamente, con Misa para seguir charlando sobre fotografía arqueológica, perdón. Regresamos. Insertar corte musical 1, Ella Fitzgerald and Louis Armstrong, Summertime. Insertar corte institucional. Grabando raíces, 490, Mirza Islas, tronco 2, 3, 2. Estamos de regreso aquí en Raíces desde el confinamiento. El día de hoy estamos ahí acompañados por la arqueóloga y fotógrafa Mirza Islas, integrante del proyecto Templo Mayor. Agradecemos obviamente a Leonardo López Luján esta oportunidad de entrevistarnos ahí con Mirza para que explicara un poquito su trabajo, como lo han hecho los diferentes compañeros del proyecto Templo Mayor, y así pueden vivir ustedes desde adentro, literalmente, desde la participación de esos integrantes del proyecto Templo Mayor, que es una excavación arqueológica que lleva la excavación, pero también todo lo que es el proceso posterior a la excavación, trabajo de gabinete, como se decía también, de cierta manera, trabajo de laboratorio. Y venimos a escuchar, para seguir ahí charlando con Mirza, este fragmento ahí, este artículo ahí de Ruiz Zapatero, muy interesante porque muy bueno, en mi sentido, se me hace muy bueno, muy reciente, muy actualizado, aparte, sobre la fotografía arqueológica, en voz ahí de Miguel Apuente, nuestro compañero del laboratorio de medios. Escuchamos.
Inserta lectura 3. Mil gracias a Miguel por esta lectura. Mirza, bueno, ahí lo que está en juego para cerrar esta segunda parte de nuestra entrevista es más bien pues la parte, digamos, etnográfica que habíamos comentado también. ¿Por qué es necesario evidenciar la vida del proyecto? Porque nos explicaste ahí el proceso para hacer una fotografía ahí dentro de tal o tal ofrenda, todo este proceso larguísimo. ¿Por qué es necesario tener fotografía de los compañeros haciendo la chamba, digamos? Bueno, es que, ¿no? Como lo mencionábamos al principio de la relevancia que tiene, que ha tenido los diferentes registros en la arqueología, ¿no? Es esencial para nosotros, ¿no? Porque al final estamos eh, modificando, ¿no? Los contextos y por eso es fundamental hacer un buen registro de todo lo que se pueda, ¿no? O sea, si no lo tomamos muy en serio. Entonces, bueno, estas fotografías, ¿no? Al final tienen diferentes destinos, ¿no? Como principalmente, ¿no? Que es como una de los lugares donde se van muchas de estas fotografías, es al informe técnico que entregamos, ¿no? De manera anual al Consejo de Arqueología, Ujú. que precisamente, ¿no? Estas fotografías del quehacer cotidiano, ¿no? Como bien tú decías hace rato, pues sí, muchos arqueólogos tienen que tomar fotografías, ¿no? Con las herramientas que tengan en ese momento, pero muchas veces no se pueden fotografiar a ellos mismos, ¿no? Entonces, eso es una gran ventaja, ¿no? Que tenemos nosotros de que yo dedico un par de horas a la semana a esta tarea en particular, ¿no? Y que a mis compañeros, pues les es de mucha utilidad, ¿no? No solo este, para el recuerdo a lo mejor, pero para la elaboración de estos informes, Esos ¿no? informes, claro. Y obviamente hay otras áreas, como por ejemplo la reconstrucción digital, ¿no? Que también sirve mucho el tener este material fotográfico, y la difusión, y obviamente, ¿no? Que para la memoria histórica del mismo Bueno, proyecto. cabe recordar que tú en este sentido apoyaste en una exposición temporal que hubo ahí por esos paneles que están al lado del laboratorio del proyecto Templo Mayor. Fue el año pasado, si bien no recuerdo, donde vas estuviste evidenciando ahí los trabajos de los compañeros, Mm. justamente. Eso es de parte también de parte de tu labor. Bueno, una parte también creo que es fundamental abordar y pues María Bajaras ahí no diría el contrario, es la relevancia que tiene la fotografía arqueológica para la conservación y la restauración. ¿Nos puedes explicar en qué exactamente es fundamental la fotografía ahí? Sí, sí, es una cuestión fundamental, ¿no? El registro fotográfico. Yo trabajo de manera bastante cercana con las restauradoras del proyecto y siempre estamos en constante comunicación, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que, ¿no? A lo mejor ellas podrían explicarte de mucho mejor manera, pero sin duda, ¿no? El registro fotográfico a ella les sirve muchísimo para observar los cambios en los materiales, ¿no? O sea, que conllevan justo un proceso de restauración. Estoy pensando, por ejemplo, en la madera, ¿no? En los petatillos, como en materiales orgánicos que ellas van a intervenir y hay que tener, ¿no? Rigurosamente un registro del antes y del después. Claro. Entonces, en ese sentido, pues es muy importante, ¿no? Y además tener un buen registro, ¿no? De que realmente se puedan observar detalles. Otra pregunta que podemos ahí hacer, quizás ya un poquito más relacionado con, no sé si qué tanto con la estética o si lo vemos desde una perspectiva ahí meramente funcionalista, es para ti como arqueóloga, ¿qué sería una buena fotografía? Sí, pues una buena fotografía, ¿no? Arqueológica en particular. Creo que, pues, no sé si hacer esta división entre si hay fotografía buena o hay fotografía mala, Ujú. ¿no? Es como que, pues, Es creo que pregunta mucho capciosa. depende, sí, de los ojos, ¿no? De quien lo está mirando y de qué es lo que percibes, qué es lo que transmite, ¿no? Qué es lo que te está diciendo a ti.
Entonces creo que en ese sentido, pues no sé, no podría como describir qué elementos considero que sean para una buena fotografía, pero sin duda creo mucho en la trascendencia que tiene, ¿no? O sea, en esta parte de la documentación y de cómo con el tiempo, ¿no? Este material pues adquiere todavía, ¿no? Bueno, lo hemos visto que adquiere hasta cierto punto un valor artístico, ¿no? Hay fotografías, te digo, por ejemplo, piensa en el proyecto del Museo de Antropología que tienen de fotos, ¿no? O las fotografías de Michel Sabé, por ejemplo, ¿no? Que pues son muy bonitas, ¿no? Estéticamente están muy bien cuidadas, ¿no? Están muy bien pensadas. A lo mejor eso yo podría decir, ¿no? Creo que justamente una buena fotografía es la que se piensa, ¿no? Se planea, sobre todo cuando tienes piezas arqueológicas que te pueden permitir, pues, hasta divertirte, ¿no? Si te soy sincera, ¿no? A veces lo disfruto mucho, ¿no? O sea, disfruto mucho esta parte donde me toca tomar, por ejemplo, detalles de las ofrendas ¿no? Y como meterme con mi cámara a eso es fascinante y yo lo disfruto mucho. Y creo que al final, pues eso, ¿no? Si a ti te está haciendo sentir algo, creo que esa es la forma en la que tal vez puedas transmitirlo a alguien más. De hecho, es lo que te iba a preguntar también. Vamos a ver en unos instantes, pero ahorita que estamos ahí todos parados, eh, tú debes estar andar muy frustrada. Me imagino que todos los compañeros del proyecto Templo Mayor también. Entonces, ¿en qué consiste tu trabajo en esos momentos, tiempos de contingencia de pandemia? Sí, pues desafortunadamente, ¿no? Mi trabajo, nuestro trabajo en general de todos mis compañeros requiere de nuestra presencia en el lugar, ¿no? Nos resulta bastante difícil como, ¿no? Para otras personas tal vez sí puedan hacer el trabajo totalmente de gabinete, pero pues nosotros hacemos ambos, ¿no? Campo y gabinete. Entonces, bueno, pues ahora, ¿no? Mi trabajo ha consistido en terminar de editar todas las fotografías que tenía por ahí pendientes, ¿no? Estamos trabajando también en conjunto para el informe del Consejo de Arqueología y pues dedicándome a mi trabajo de gabinete, ¿no? Ya ves que te comentaba que uno de mis intereses también es la cerámica colonial y la arqueología histórica, entonces esa es como la otra parte de mi trabajo que me hace pues también mantenerme ocupada, ¿no? Durante esta época. Claro, Y, o sea, claro. y viendo muchas fotografías, ¿no? Averiguando más sobre la historia de la fotografía. No he tomado muchas fotos, la verdad, pero aprendiendo más cosas, ¿no? En Claro, cuanto a cosas técnicas capacitándote. de iluminación. Sí, exacto, aprovechando ese tiempo para eso, ¿no? Y para poder aplicarlo en lo que tanto me gusta hacer. Bueno, y si queremos ahí ver tus obras, de cierta manera, en donde ahí podemos ver quizás ciertas de tus fotografías, ¿cuál serán ahí los textos en los cuales aparecen ahí tus fotografías para tener una idea? Sí, pues pues ya llevo 6 años haciendo fotografía. Entonces, pues he tenido la gran fortuna de contribuir a muchas investigadoras, de muchos investigadores, ¿no? Que muchas investigaciones que me han encantado y personas que admiro mucho, ¿no? Entonces, pues además, ¿no? De que mis fotografías se ven en estos informes que entregamos nosotros, pues he tenido la oportunidad de contribuir con investigaciones, con no fotografías con Leonardo, con Jimena Chávez, con Alejandra Aguirre, ¿no? Además de que también parte de mi trabajo es contribuir a las investigaciones que hacen mis compañeros, ¿no? En sus tesis. Entonces, pues ahí se han quedado las fotografías, ¿no? Y pues ya he tenido la fortuna también de que algunas de estas fotografías, pues de repente sí dan la vuelta al mundo, ¿no? Y pues para mí ha sido muy satisfactorio también esa parte. Bueno, vamos a hacer esta entrevista quizás con un par ahí de referencias que nos puedas recomendar sobre fotografía arqueológica y cuál textos podríamos eventualmente consultar si hay de estos que estén disponibles en Internet fácilmente. Sí, pues ahorita pienso, me gustaría a lo mejor recomendar, ¿no? Un libro donde si a alguien le interesa precisamente cómo se hacía, ¿no? Cómo se empezaron a hacer estos registros.
Ujú. ¿no? Durante el siglo XIX y el XX, pues recomendaría el libro de Leonardo López Luján, ¿no? De Arqueología de la Arqueología, que no vienen diversos artículos donde relata precisamente algunos de estos viajeros, ¿no? Y muchas historias acerca de estos registros que se hicieron en ese tiempo. Me gustaría recomendar también una conferencia, ¿no? Que está disponible en YouTube, que habla precisamente sobre la historia de la fotografía, que la pueden encontrar en el canal del Colegio Nacional, que se llama La fotografía arqueológica en el México del siglo XIX, ¿no? Que está a cargo del maestro Eduardo Matos Moctezuma, y que también justamente nos da un panorama bastante amplio, ¿no? De cómo surgió y cómo se ha desarrollado. Y pues sí, esas serían mis recomendaciones. Bueno, nosotros nada más les agregamos ahí un par de artículos ahí de Ruiz Zapatero que fueron publicados en dos textos, uno que se llama Excavación Arqueológica, que contiene justamente una explicación básica, digamos, de lo que es la fotografía arqueológica, texto que pueden encontrar en la página academia.edu, y la otra es Fotografía y Arqueología, Ventanas al Pasado con Cristales Translúcidos, en un texto, un homenaje que se hizo al fotógrafo, al arqueólogo José Latova para sus 40 años de fotografía, eso en España, en ambos textos, entonces, como dijimos, en la página academia.edu. Mirza, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, haber explicado ahí tu papel, transmitido tu pasión por lo que es la fotografía arqueológica a lo largo de esta hora. Vamos pues a escuchar otro fragmento ahí de una canción que te gusta muchísimo. Nos dijiste ahí Muchas antes de gracias a preparar ti. este programa, que es, no, de nosotros encantados, como siempre, recibirte en este programa. Entonces vamos a escuchar a Coleman Hawkins, Body and Soul, quizás rápidamente, ¿por qué esta canción? Bueno, pues también soy una aficionada de la música, del jazz, de los saxofonistas en particular, entonces Coleman Hawkins es uno de mis saxofonistas favoritos. Ok, Y pues pues ese cover es el mejor, yo creo que de Body and Soul. ok, perfecto. Pues vamos a escuchar entonces esta versión ahí de Body and Soul. Regresamos con nuestra agenda, pues de charlas en línea, de notas que se van publicando, de conferencias que ya están también en internet disponibles, porque también nosotros nos transformamos muchísimo, la agenda ha cambiado mucho, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón. Muchas gracias, Mirza. Seguimos ahí en Radio Gracias. Dem 90.5.